Tiene la palabra el legislador Abdala. Bueno, muchas gracias, señor presidente. La devolución que acaba de formular la señora ministra no es para nada tranquilizadora. Yo creo que la ministra ha venido a explicarse o a intentar justificar lo que se ha hecho. Pero francamente creo que no lo ha logrado, lo digo con absoluta franqueza y honestidad intelectual. Empiezo por el final, pero por un aspecto que es medular en todo esto, las cuestiones de legalidad. La ministra nos dice, en ningún lugar está establecido que la concesión a los efectos de la construcción de la planta, con relación a la localización y al alveo, tenga que ver con la concesión que la ANP le realizó a Gas Sayago. Ahora, después nos dice que la concesión que la ANP le realizó a Gas Sayago permite cedérsela a terceros, por las dudas lo dice. Pero yo creo que hay que saber leer entre líneas, y casi que ni entre líneas. Porque ¿cómo va a ser entonces Gas Sayago para concederle algo que Gas Sayago no tiene porque es de la ANP a la empresa Shell, si la empresa Shell resuelve hacer la construcción de la planta regasificadora? Y el memorándum de entendimiento lo contiene, señor presidente, aunque no mencione esa concesión expresamente. Pero claramente contiene este aspecto que yo estoy mencionando, que por lo tanto deviene ilegal. En primer lugar, porque en el artículo 3, en la famosa sección 3, que es donde está el corazón de todo lo que aquí se resuelve o se concibe, o de la solución que aquí se está urdiendo, se define claramente la ubicación en el Río de la Plata, que es esa, ¿no es así? Es esa área. Y después dice que Gas Sayago va a contribuir, entre otras cosas, yo lo dije antes, con todas las autorizaciones locales y permisos ya otorgados, con todos los acuerdos previos realizados, etcétera, etcétera. Y todos es todos. Eso incluye obviamente la concesión que oportunamente la ANP le otorgó para realizar allí la construcción de una planta regasificadora, que fue observada por ilegal por el Tribunal de Cuentas, como la ministra sabe en aquel momento, y resolvieron seguir adelante. Y ahora persisten en seguir adelante. Está bien, la ministra capaz que ahora me dice, bueno, no, pero no nos vamos a basar en ese instrumento, vamos a ir por otro camino. Entonces van a hacer una licitación, porque no hay otro camino posible. O persistimos en la ilegalidad que ya señaló el Tribunal de Cuentas con relación a esa concesión del alveo, del área marítima, que la ANP le otorgó a Gas Sayago y que ahora la ministra, supongo que no por casualidad, me dice esa concesión admite la cesión a un tercero, pero es ilegal, lo dice el Tribunal de Cuentas, o van por ahí y por lo tanto insisten en esa ilegalidad, o cumplen con la ley, como dice el Tribunal de Cuentas, y llaman a una licitación. Porque este aquí que la observación de legalidad que planteó el Tribunal de Cuentas es que no hubo un proceso competitivo, es que no hubo una licitación para otorgar ese espacio del territorio nacional, esa porción de nuestra soberanía territorial. Esto es así, y por más vueltas que se le dé, no cambia, no se corrige, no se enmienda, es inmodificable, no hay término medio, no hay gris, es uno o lo otro. Y yo creo que claramente todos sabemos qué es lo que se introdujo en este contrato, que me parece que esto no es meramente un conjunto de cláusulas preestablecidas o de cláusulas tipo que se utilizan en estos casos. No, aquí hubo acuerdos que se llevaron al papel, porque obviamente tienen referencia directa con aspectos que hacen a este negocio, a nuestro país, a Gas Sayago y al proceso que se siguió con anterioridad. El argumento de que el proceso de temporada abierta justifica una suerte de barniz jurídico, yo lo dije antes y creo que la respuesta de la ministra lo corrobora, señor presidente. Yo tengo aquí expresiones de la señora ministra de aquel momento y que no aparecieron ni en el diario El País, ni en el diario El Observador, que muchas veces es señalado por el gobierno o por voceros del Frente Amplio como que son la prensa de la oposición. No, fueron expresiones de la ministra o declaraciones de la ministra realizadas a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, donde explica en aquel momento, abril del 2016, en qué consistía la temporada abierta.
Y dice, lanzará una convocatoria a expresiones de interés no vinculante para conocer cuál es exactamente la demanda de compra de gas. Las empresas que participen del primer llamado podrán ser calificadas para participar de la temporada abierta de subasta de los servicios para una posterior firma de contratos en base firme, pero de compra de gas natural. Porque además era lo que querían hacer en ese momento. En ese momento el proyecto original estaba en marcha. Había quedado detenido, por supuesto, pero no le habían dado el cierre. El gobierno insistía, después del compromiso que asumió la ministra en el Parlamento en septiembre del 2015, cuando nosotros la interpelamos en la Cámara de Diputados, que el proyecto se iba a retomar. E intentaron retomarlo. Vuelvo sobre lo mismo, hicieron 3 llamados para elegir un socio, un operador, para la venta de gas, la temporada abierta, y a 4 empresas constructoras, que vinieron 4 de primer nivel, las principales empresas dragadoras del mundo, que pusieron hasta garantías de $10 millones y un buen día le dijeron, no, miren, todo el esfuerzo que ustedes hicieron, el esfuerzo de preparación, de presentación de las ofertas, de inversión en las propuestas que nos hicieron, quedan sin efecto porque el proyecto, tengo aquí la circular de Gas Sayago, no se va a concretar. Pero en ese contexto era la temporada abierta. Y ahí se presentó Shell, que según se dijo nos ofreció comprar todo el gas o toda la capacidad de generación, pero no de esta terminal, de la que se construiría a partir de este memorándum de entendimiento, no, de aquel proyecto de Gas Sayago, que no estaba concluido. Y si no, nos informaron mal. Pero yo creo que fue muy claro el planteo. Y me parece que es muy fácil de demostrar o de corroborar lo que yo estoy diciendo. En cuanto al contrato, señor presidente, la ministra dice, en términos muy convencionales, que esto es lo que a mi juicio iba a ser, darse la exclusividad entre las partes para negociar, definir la ley aplicable, la jurisdicción, no es el modelo definitivo. Está bien, formalmente eso es así, pero aquí se avanza, repito, y se avanza en términos de que no estamos simplemente frente a una inversión o a una decisión de inversión que tendrá que tomar Shell. No, Shell tendrá que tomar sus propias decisiones de inversión, pero nosotros le estamos allanando el camino, facilitándole todo lo que Shell nos pida. Ahora la ministra nos dice que le van a preguntar de aquí al 31 de marzo qué más necesita, pero ya le hemos proporcionado bastante en este documento que hemos firmado. Yo no voy a repetir todo lo que dije antes, porque mis colegas se van a enojar conmigo y con toda razón. Pero hacemos un arreglo directo cuando tendríamos que hacer una licitación. Le entregamos una porción del territorio nacional en condiciones ilegales, de acuerdo a lo que dijo el Tribunal de Cuentas y sin llamado competitivo. Entregamos los bienes materiales que tenemos a cambio de un pago en efectivo o de que nos den algunas acciones en condición de accionista minoritario. Va a tener la operación exclusiva, la utilización exclusiva del 100% de los derechos de la terminal. No nos va a pagar canon y tampoco es seguro que nos abastezca de gas natural. Entonces yo no entiendo. No es un simple memorándum de entendimiento inocuo. No, yo diría que es muy concreto, por lo menos para hacer memorándum de entendimiento. Yo le preguntaba a la ministra qué van a hacer. Bueno, le van a preguntar a Shell qué más necesita. ¿Y después qué? ¿Es factible que haya una nueva prórroga después del 31 de marzo? Por lo menos que se nos diga si vamos a tener una definición de esto en los plazos que están pactados. Este documento tiene un plazo de determinación, tiene algunas vías alternativas en términos de rescindirlo por alguna de las partes con previo aviso, pero si nada de eso ocurre, el 31 de marzo está venciendo el plazo. Indefectiblemente va a haber una definición en el sentido que sea antes del 31 de marzo. No me contestó la ministra si ese plazo de 6 meses que por allí se anda mencionando, y yo no lo he dicho públicamente, se lo pregunto a la ministra acá para que me diga si es verdad o no, nos estaría solicitando la empresa multinacional para tomar su decisión. Es por eso, señor presidente, que nosotros decimos que entregamos todo a cambio de nada o no sabemos bien de qué. Porque de este intercambio y del rato que llevamos en el curso de esta sesión, yo no he extraído ninguna conclusión específica en cuanto a dónde está el beneficio para nosotros, salvo encontrar una justificación al gasoducto, a los $45 millones de los 64 que estaban previstos, que íbamos a gastar o a invertir en la conexión del gasoducto con la futura terminal de regasificación. Y por eso decimos que negociamos en términos de debilidad, y por eso decimos que esta negociación fue una negociación desigual, y por eso decimos, señor presidente, permítasenos, porque así lo vemos, que esto tal como está planteado y tal como viene es un negocio para esta empresa multinacional.
pero no es un buen negocio para el país y compromete severamente el interés nacional. Yo no le hago al agravio a la ministra, porque la hace una persona de bien, de que ella esté procurando dañar al país, por supuesto que no. Pero ella está actuando en función de una realidad que ella misma no generó, pero en la cual se vio llamada u obligada a moverse, a actuar y a administrar la situación, donde el gobierno se ha ido quedando cada vez con menos margen y en lugar de asumir esta realidad que se ha generado, que han generado los gobiernos que lo antecedieron al actual y particularmente el anterior, bueno, resolvió ir por este camino tortuoso que algún día se termina y que como no nos sabemos salir de él a tiempo, no nos salimos cuando correspondía, después termina mal. Esa es mi visión de lo que aquí, señor presidente, puede llegar a acontecer, lo decimos con absoluta honestidad. ¿Que no hay monopolio? Bueno, probablemente no lo diga en ningún lado, pero todos hemos oído hablar de los monopolios de hecho. O Shell, en un país pequeño como el nuestro desde el punto de vista territorial y pequeño desde el punto de vista comercial, porque somos un mercado pequeño, no va a ejercer una posición tremendamente dominante en la medida en que todo esto se concrete. Yo creo que es así. Y eso va a venir otro a construir una planta regasificadora en el Uruguay después de que se instale Shell. Es como que me digan que desmonopolizamos la refinación de combustibles en el Uruguay y van a venir varias compañías petroleras a instalar refinerías al Uruguay. No lo sé, no lo creo. Pero francamente, si lo hacen será para hacer su negocio, no el negocio de nuestro país, me parece a mí. Esa es la visión que yo tengo. Y en tal caso creo que vamos a quedar, repito, presos de una realidad que no es la que surge de las normas vigentes. No es la que surge de la ley del 31 y no es la que surge, y ahí hay una contradicción, de lo que la propia ministra Cose ha preconizado y el Poder Ejecutivo ha promovido, que es un mercado regulatorio del gas natural donde el Estado se reserva la exclusividad tanto en materia de importación como de exportación de gas natural. Así está establecido y ya tiene media sanción de este Parlamento porque, como dije antes, el proyecto está a estudio del Senado después de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados. No se pretende entregar nada, dice la ministra. Bueno, pero el convenio, contrato, pacto o memorándum de entendimiento dice otra cosa. Claro, no dice entregar, dice Gas Sayago contribuirá. Lo dice con un eufemismo, pero contribuirá, ¿qué quiere decir? Que va a entregar, que va a aportar. Busquémosle el verbo nuclear que más nos convenga o más nos satisfaga. ¿Pero qué va a aportar? Los tangibles, los intangibles, los estudios, los acuerdos y los bienes. Los bienes materiales, los activos, lo que quedó de lo que se construyó, que la ministra dijo al principio que eso tenía un valor de 100 millones de dólares, después fue mucho más cauta cuando compareció a la comisión investigadora, porque obviamente eso no vale, esos 100 millones de dólares, sobre todo si no lo afectamos a un proyecto concreto, como en este caso no ocurriría, porque, por lo menos según lo que se dice, esos activos o esos pilotes que están todos herrumbrados, habrá que sacarlos porque no son utilizables en ningún proyecto de planta regasificadora. Yo tengo información de que Shell está pensando en otra ingeniería, en otra cosa y hasta en otra ubicación dentro de la propia área que se le concedería. Pero, ¿entregamos todo eso? ¿O no lo entregamos? Está acá escrito. No tiene vigencia, no nos obliga todavía, pero se puso. Y se puso porque esto forma parte de un prototipo de memorándum de entendimiento que se puede firmar en el Uruguay, en Europa o en la China. No. Se firmó acá en las condiciones que tenemos nosotros, porque por algo se puso todo esto que se puso. Y todo calza perfectamente con la realidad a la que nos enfrentamos y que todos conocemos y que todos conocemos bien. Francamente, señor presidente, esas son las conclusiones que yo extraigo de todo esto. ¿UTE va a comprar gas natural? Bueno, yo entiendo, por supuesto que una cosa es la capacidad de regasificación y otra cosa es el producto. Está bien. Ahora, cuando el propio memorándum de entendimiento dice lo que dice en cuanto a que, como yo dije antes, la nueva compañía controlada por Shell, o Shell en tal caso que tendrá el 100% de las acciones eventualmente, no estará obligada a suministrarle gas natural al Uruguay, bueno, eso tiene que ver con los uruguayos que vayan a consumir el gas natural, porque así lo dice. Acá dice, las partes se esforzarán
repito, en una suerte de eufemismo que a mí me genera mucha inquietud, cuando hay una multinacional de por medio, que sabemos que las multinacionales, supongo, eso el Frente Amplio insistió repetidamente en esos términos, no se les puede confiar demasiado con lo que prometen o con lo que hacen. Acá dice que se van a esforzar por darle prioridad a la satisfacción de la demanda interna de gas para los usuarios uruguayos. Y ahí es donde a mí me preocupa entonces que eventualmente se configure esto de que Shell ni siquiera se obligue a suministrarnos gas natural. Porque yo sé que gas natural tenemos, como dijo la señora directora de Energía, claro, tenemos porque lo importamos. Yo eso lo obvié, creo que todos lo sabemos. Consumimos, no sé en cuánto estamos, si en 300.000 metros cúbicos diarios, un poco más, un poco menos, no tengo la cifra exacta. Ya lo sé, lo importamos de la Argentina, por supuesto, a través de los dos gasoductos, el que está en Paysandú y el gasoducto Cruz del Sur. Eso es así. Pero cuando yo hablo de tener gas natural, probablemente no me haya expresado gramaticalmente en términos correctos, pero me refiero a la posibilidad de no depender, de comprárselo a otro, de importarlo, que esa era la idea supuestamente original del proyecto de gas Sayago, de la construcción de aquella planta en Punta de Sayago. A eso me refería. Señor presidente, seguramente tenemos una lista de oradores relativamente extensa. Yo no quiero acaparar la palabra y por supuesto, mis colegas tienen el mismo derecho que yo a intervenir. Estos son los comentarios que me merecen la devolución que la señora ministra ha formulado. Me queda la duda, lo digo francamente, en cuanto a qué va a hacer el gobierno o qué plazos maneja el gobierno. A esta altura me conformaría con que la ministra me diera un rango de tiempo. Me podrá decir, el plazo es el que está establecido. Muy bien, entonces ya sabremos los uruguayos que de aquí al 31 del mes que viene sabremos todos y el Uruguay se notificará si esto sigue adelante o no, y ahí cada quien hará lo que tenga que hacer y nosotros, desde la oposición, por supuesto, ejerceremos o asumiremos la actitud que corresponda que asumamos. Tal vez nos diga, no, efectivamente, probablemente nos pidan más tiempo y lo consideraríamos. Bueno, está bien, me interesa que se nos diga, me interesa saber si en cualquiera de los dos escenarios el gobierno le va a informar a los partidos políticos, va a consultar antes de tomar una decisión de estas características. Cuando hubo un atisbo de la presencia de petróleo en el gas natural, en el mar territorial, el presidente de la República tuvo la muy buena idea, la saludable idea de convocar primero a los expresidentes de la República, después a las autoridades de los partidos políticos y de informar de algo que todavía no se había concretado. No se concretó y veremos si algún día se concreta, ojalá que sí. Ahora, en este caso, con relación a un tema tan delicado como el suministro de este energético tan importante, que tantos beneficios tiene en la medida en que logremos incorporarlo a nuestra matriz en condiciones competitivas y en condiciones razonables, sin que signifique negocio para los intereses internacionales, sino negocio para el Uruguay. Con relación a ese tema, el gobierno no anuncia ni no dice qué va a hacer, y mucho menos que va a consultar al resto de la sociedad y al resto del país. Me parece que ahí vamos por mal camino. Yo esto se lo pregunté a la ministra, y la ministra capaz que tuvo un olvido, pero con relación a eso nada dijo. Y a mí me preocupa porque, repito, creo que esta es una decisión muy importante y estamos en una etapa y en un periodo de gobierno al cual le queda bastante menos a esta altura de la mitad de su gestión. Y como yo dije antes, dentro de pocos meses ya el país estará inmerso en un proceso de carácter preelectoral, donde se pueden tomar decisiones, repito, nadie dice lo contrario, pero será necesario también que el gobierno asuma que a esa altura ya estará en la cuenta regresiva y le quedará mucho menos tiempo, independientemente de que el gobierno que venga sea del partido político que sea. Así que, señor presidente, yo repreguntaría o reiteraría mi inquietud por saber esos dos aspectos que tienen que ver ya a esta altura simplemente con lo que nos puede esperar en cuanto a las definiciones del gobierno en términos de plazo y de formato, y por lo demás creo que he corroborado mis preocupaciones y mi discrepancia con muchos de estos contenidos que, lejos de ser accidentales o formales o protocolares, son definiciones que se adoptaron como resultado de una larga negociación que se desarrolló durante el año pasado. Por ahora nada más, muchas gracias.